Ahí a Bueno, toda la pues, gente en Insta también estamos pronto a hola a empezar nuestra todos. transmisión por Twitch Eh, en el día Lámpara de hoy Azul. es un día muy Esperemos especial. un ratito que también por ahí vamos a estar Es un saliendo, ¿eh? día que, en el cual nos complace mucho haber invitado a un poeta, ¿no? Ya nos hacía falta invitar a poetas a Creo Lámpara que se Azul. acaba de ir un momentito. Eh, De regreso, me parece. con mucho gusto y como parte de nuestro capítulo ya número Ya estamos ahí en 13, vivo, Ah, sí. tenemos aquí saliendo a en Jorge vivo. Alejandro Puyurpuma, ¿no? Eh, aplausos virtuales, ¿no? Para nuestra invitada. Y bueno, Nos ¿cómo estás, invita- Jorge? Un gusto tenerte aquí entre nosotros. Hola, hola. Hola a todos. Sí, acabamos de empezar y ya estamos en nuestro capítulo número 13. Nos complace bastante tener entre nosotros a un poeta, ¿no? Es la primera, creo que la primera vez que traemos a un poeta y qué bien que haya sido con Jorge Coyurpuma, ¿no? Te agradecemos bastante haber venido a este pequeño espacio cultural, literario, ¿no? Eh, muchas gracias, Jorge, y este espacio es tuyo, ¿no? No, gracias a usted. Y ahora, más bien, quiero dar el pase a los entrevistadores el día de hoy, ¿no? Yo soy simplemente la voz en off acá. Las personas que van a charlar contigo y quienes van a estar compartiendo con los espectadores el día de hoy son Carlos Daniel Ventura y Gladys Chambilla, ¿no? Eh, no sé, los dejo contigo, trátelos bien, ¿no? Son buenos, son buenas personas. Jorge, podemos iniciar varios luego Mario y nos da decías que hace calor y eso. ¿Qué te motivó a viajar para allá? Bueno, sí, de Sudáfrica Bueno, sí, de actualmente estamos en Sudáfrica verano, actualmente como estamos en estamos verano, compartiendo como el estamos hemisferio compartiendo sur, el hemisferio el sur, clima, digamos, o el las clima, estaciones son digamos, o las parecidas a estaciones las son de Perú. parecidas a las de Y bueno, yo Perú. estoy Y bueno, acá yo estoy básicamente por amor, algunos en ¿Qué te amor, hay motivó a algunos viajar en para allá? amor, amor hay viven algunos otro donde el amor continente, vive en ¿no? otro Bueno, sí, de continente. Sudáfrica Bueno, sí, de actualmente Sudáfrica estamos en verano, actualmente como estamos en estamos verano, pasando a vivir a como otro estamos lugar, hemisferio compartiendo sur, el y para mí hemisferio sur, es una oportunidad muy grande que yo tengo de vivir entre Sudáfrica y Perú, porque no es que solo estés viviendo acá, es una oportunidad muy grande para llevar a cabo un proyecto, es un proyecto a gran escala que tengo a lo largo de mi vida, ¿no? Que es unir de alguna forma a los pueblos del sur global. Me interesa mucho el diálogo del sur a sur, que creo que es un tema del cual se tiene que conversar más, ¿no? Para, de cara a un nuevo futuro. Yo considero que ya la realidad del mundo, nuestra historia está en otro lugar, ya está transformado. Según el mundo andino, bajo la lógica del Pachacuti, el mundo ya está nuevamente de cabeza, solo nosotros estamos esperando a poder tomar lugar en esa realidad ya transformada. Entonces, Sudáfrica para mí también ha sido esa puerta a esa, digamos, realidad que en Perú muchas veces no podemos ver todavía, ¿no? Mm,
Desde esa perspectiva, o al menos ya con el tiempo que estás en Sudáfrica, ¿has notado quizás algún complemento, alguna particularidad que te ha aportado de Sudáfrica a ti que no has podido encontrarlo quizás en otros sitios? Sí, sabes, me gusta mucho el hecho de que en Sudáfrica tú no puedes ser una persona muy sensible o una persona muy, ¿Alguna particularidad? eh, una persona un poco débil, ¿no? Yo en Sudáfrica me he vuelto una persona más fuerte, creo que me ha ayudado a salir de la zona de confort, quizás en la cultura andina, en el Perú, uno puede sentirse protegido por la propia cultura, por la propia sensación de pertenecer, ¿no? Por la propia sensación de maternidad, de repente que tiene la cultura andina. Pero cuando uno sale a Sudáfrica y se enfrenta a diversas situaciones que tienen que ver mucho con todavía lo que queda del apartheid, ¿no? Con este sistema político, legislativo, con esta dictadura que separó a las personas en lo que ellos conocen como raza, ¿no? Hasta el año 1994, 1996. Entonces es un país en ese sentido bastante nuevo, ¿no? Con una democracia y con un sistema que todavía lucha para integrarse. Entonces, estar enfrentado a una de las sociedades más desiguales del mundo, donde el racismo es mucho más crudo, digamos, que el latinoamericano, a mí me ha hecho más fuerte, ¿no? Quizás lo que yo necesitaba. Ser un poco golpeado, ser un poco... Eh, hacer, la vida ha hecho que madure aquí, ¿no? Sentido. A cómo funcionan especialmente las sociedades. Un poco más, qué sé yo, objetiva quizás de la vida, ¿no? No quiero decir una visión un poco realmente esa parte terrible de la vida existe, ¿no? Y Sudáfrica te lo va a demostrar bastante seguido. Entonces, ¿qué te queda? ¿O te queda? Entonces, ¿qué te queda? ¿O te queda? Países o gran parte de los países que han colonizado la parte del sur y el sur global, ¿no? Que continúa teniendo estos desafíos con respecto a la colonialidad en el mundo entero, ¿no? No solamente en Perú, en Sudáfrica, en el sudeste asiático, etcétera, en toda la parte del territorio del sur global. Claro, claro, sí. Es comprensible en realidad que como mencionas, salir de esta zona de confort, que tengas nuevos panoramas y perspectivas que estén alimentando, ya sea para bien o para mal, pero al fin y al cabo tienen que ver con un resultado. Y dentro de ello, ya para iniciar la conversación respecto a tu poemario, bueno, sabemos que combinas tu faceta como traductor en esta actividad de creatividad literaria, ¿no? Como ha sido tu último poemario, Paraíso Tropical Andino. Por lo que pudimos investigar, escuchamos que se originó en pandemia. Entonces nos has mencionado que en Sudáfrica es un nuevo contexto para ti. ¿Influyó o está influyendo dentro de tu visión de mundo? La pandemia, bueno, así como la de todos, me imagino, influyó de manera decisiva en tu poemario Paraíso Tropical Andino. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre ello? Sí, claro, creo que la pandemia para mí significó una gran diferencia, ¿no? Un antes y un después
Primero porque en realidad yo, por distintos motivos, yo tenía la idea de que ya había dejado la poesía, de que en realidad la literatura ya yo no me sentía un escritor, ¿no? Yo estaba bastante entregado a la música, sobre todo, especialmente por el tema del trabajo, no conseguía trabajo como gestor cultural, y la música andina fue ahí que me estuvo sosteniendo. Y en ese momento, cuando la música ya de alguna manera me sostenía un poco económicamente, la música andina, claro, y llega la pandemia, ¿no? Y en medio de la pandemia vuelvo a sentir esta necesidad de escribir, especialmente por lo que me ocurre con uno de los perritos que viven en Andahuaylillas, de lo cual yo escribo en la última parte de Paraíso Tropical Andino, ¿no? Que fue la última parte que escribí. Entonces, cuando yo me fui a vivir de la ciudad a Andahuaylillas, que es más o menos a una hora del Cusco, justamente en el periodo en el que yo me voy en enero del 2020, y ustedes ya saben que justamente es donde comienza la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia me agarra encerrado, fuera de la ciudad, solito, y con la compañía de 2 perros, ¿no? De Andahuaylillas, que fueron quienes me adoptaron de alguna manera en pandemia. Y con ellos nos íbamos todas las mañanas a meditar a la montaña, a conversar en quechua, en mi cabeza, ¿no? Con los apus, a rogarle de que podamos salir adelante, rogarle también por el presidente Pedro Castillo, que en esa época ya estaba siendo atacado vilmente para ser desterrado del poder. Entonces me subí a la montaña a orar, a estar ahí con los apus, y en ese momento fue que vuelvo a escribir y vuelvo a sentir esa realidad, ¿no? Esa sensación de que soy poeta, ¿no? Al fin yo me considero, si mi profesión puede ser traductor, músico, deportista, pero sobre todo yo soy poeta. Entonces en esa época escribo este último pedazo de Paraíso Tropical Andino y se lo envío a varias editoriales, y de esas varias editoriales también un número que sorprendido yo me respondo, varias de ellas a las quienes en realidad terminan haciendo un nuevo libro, no solo tomando esta parte de los perritos, sino también me dicen, ya, trae todo lo que tengas, todo lo que has escrito. Yo había tenido muchas cosas en internet, no solo lo que había publicado en papel, y así poco a poco, con todos los materiales que tenía, ellos logran armar un nuevo libro, ¿no? También de esta manera inicio una nueva historia en la literatura, o bueno, una nueva historia para mí, ¿no? Yo antes tenía otro nombre, ahora vuelvo a publicar después de mucho tiempo con este nuevo nombre, así que siempre en compañía de Peso Pluma, quienes, como te digo, son los artífices al final de Paraíso Tropical Andino, que es el libro que nos reúne hoy día. ¿Cómo fue esta odisea editorial? O sea, ¿tenías unas expectativas altas al momento de distribuir el manuscrito digital de tu poemario? ¿Esperabas esta recepción? Bueno, ya del yo estaba a veces muy inquieto, quería ya publicar el libro pronto, pero yo estaba en Sudáfrica y ellos me decían que para que yo publique el libro tenía que llegar a Perú, y yo tenía algunos problemas con los papeles que se estaban demorando. Entonces, por esas razones, y también yo creo que al fin, para mejorar el libro, no creo que en la literatura es mejor si uno cocina las cosas a fuego lento, ¿no? Y yo creo que estos 2 años de proceso editorial que nos tomó hacer Paraíso Tropical Andino fueron lo mejor para el libro, porque aunque sé que hay algunos colegas escritores que no les gusta que el editor toque sus textos, a mí sí me gustó mucho la manera en que Paloma Reaño especialmente y Teo Pinzas realmente transforman mi trabajo y le dan
algo que yo no había visto, ¿no? Esos pequeños detalles de los cuales está hecha la literatura. Entonces, siempre tengo esta idea de la edición, este trabajo de edición, que es como jugar un partido de fútbol de magia, ¿no? Tú tienes el balón, tú tienes el texto que sale de tus manos, se lo entregas a tu editor, se lo transforma en un pase de un partido, el editor recibe el balón y él juega con el balón, y cuando te lo regresa, el balón es otra cosa mucho más bonita. Y así este juego de ida y vuelta pasa 5, 6, 7 veces, y así se fue haciendo Paraíso Tropical a mí. Sí, de hecho sí, es muy admirable esa parte. Personalmente valoramos, desde como estudiante de literatura, valoramos bastante la labor editorial. Es una de las ramas que también nos enseñan, entonces ahí es increíble el trabajo que se logró, sobre todo entre ambos, ¿no? Sobre todo me imagino las decisiones editoriales que hubieron, que me imagino que hubieron desacuerdos también, pero también es adaptarse, ¿no? Confiando, es una relación de confianza totalmente. Justamente mencionabas que cambiaste tu nombre, hubo este cambio de nombre. Investigamos y nos dimos cuenta que antes publicabas con tu nombre de Jorge Alejandro Vargas Prado. ¿A qué se debió el cambio a Jorge Alejandro Coello Puma? Bueno, es bastante larga la historia y tiene bastantes motivos, ¿no? Ahora se me ocurre, entre los motivos, es que con Jorge Alejandro Vargas Prado yo publiqué como estudiante de literatura de la UNSA, publiqué desde muy joven, desde los 17 años, entonces cuando uno publica joven y justamente cuando uno publica sin necesariamente el trabajo editorial del cual estamos hablando, a veces pues uno autopublica y autopublica sin censura, ¿no? Sin algún tipo de contención. Y me di cuenta que yo había publicado demasiado, autopublicado demasiado y digamos, no estaba tan contento con las cosas que había publicado de joven. Y sobre todo, sin embargo, a mí me interesaba, claro, nosotros como escritores también somos productos, ¿no? Los libros son productos, estamos dentro de un sistema, estamos dentro de un medio en el que nuestro propio nombre carga una historia, carga un discurso, ¿no? Entonces, digamos, mi nombre de mi DNI no refleja necesariamente quién soy yo y quién quiero ser hacia el final, cómo quiero yo terminar los días de mi vida. Entonces, de tiempo estaba busca y pensando qué nombre puede realmente cargar o construir la figura hacia la cual yo me quiero dirigir mientras envejezco, ¿no? Y yo tuve la suerte de estar trabajando vinculado al Deportivo Garcilaso, al equipo de Cusco que ahora está en primera división. Y en uno de los partidos de Copa Perú, el Deportivo Garcilaso estaba jugando con un equipo de Sailla, que es otro lugar cercano a Cusco, fuera de la ciudad. Y uno de estos jugadores apellidaba Coillor Puma. No como lo tengo escrito yo, pero simplemente escuchar ese apellido, saber que ese apellido realmente existía, me pareció lo más poético, ¿no? Como ustedes saben, Coillor Puma sí, se puede traducir de distintas formas, ¿no? Pero básicamente Coillor Puma es un puma que brilla como las estrellas, es un puma que está en el cielo, es un puma que está volando con la luz de las estrellas, ¿no? Entonces yo decía, Dios, eso es un poema en sí, la propia palabra es un poema. Entonces dije, bueno, ya que he buscado este apellido y ha llegado de esta manera tan mágica, lo tomaré. Y por último, que no solo tiene que ver con mi origen, sino también con los términos de búsqueda de Internet, ¿no? Los que estamos metidos en Internet y sabemos que es muy importante posicionar tu marca a través de motores de búsqueda, ¿no? A través de palabras clave. Entonces, Coillor Puma me permite a mí, como escritor, también acercarme directamente a mi audiencia a través de cómo buscan, ¿no? Si buscan Coillor Puma de la manera en como yo estoy escrito, solo voy a salir yo. Entonces, también pensando en eso es que asumo otro nombre, ¿no? Entre otras más razones, pero esas serían las principales. Es una manera muy estratégica en realidad de poder posicionar, como mencionas, en el mundo, como menos en el circuito literario editorial, de una manera muy satisfactoria.
Muy buen consejo. Quizás, Gracias. pero sí, comentando lo del poemario, yo en realidad había interpretado, ¿no? Lo que mamá le había rastreado el significado de estrella, que soy un puma, ¿no? Quizás un puma brilloso o algo que esté netamente en los cielos. Y sí o sí, desde el mismo título del poemario, Paraíso Tropical Andino, ya nos rastrea ciertos elementos, ciertas perspectivas que nos pueden permitir comprender este libro, ¿no? Sería netamente la mentalidad andina en sus diferentes componentes. Y bueno, he rastreado tópicos como la dualidad, la reciprocidad, en temas como la naturaleza, la sexualidad, el amor, la creación poética. Hace unos momentos nos mencionaste que tú dividías el mundo en dos hemisferios, el norte y el sur. El norte asociado, lo podríamos decir, occidente y toda su tradición, y, bueno, y el sur, que sería netamente los países coloniales, probablemente. Bueno, en este poemario, los valores andinos representan en cierta forma esta propuesta que tú tienes para los países del sur, o al menos de Perú, y que nos diferencia de otras tradiciones poéticas. Sí, creo que definitivamente no solo mi poemario, sino también digamos, mi trabajo tanto como músico, como traductor en mi propia empresa tiene un trasfondo político, ¿no? Creo que sé con claridad cuál es mi equipo, hacia quién le juego, a nivel político, a nivel comercial, a nivel de recursos, porque creo que en realidad realmente nos hermana, o sea, realmente somos mucho más parecidos entre Sudáfrica y Perú, entre Sudasia, entre, no sé, Pakistán, no sé, el sudeste asiático, pues Tailandia, Vietnam y la propia África, se parece mucho más a nosotros que nosotros podamos parecernos a Europa o a todo el mundo occidental, ¿no? Y quizás para volver un poco al tema de la separación geopolítica, energética del mundo, si podemos irnos más allá, no necesariamente decimos el norte y el sur, podemos hablar también de Hanan y de Urin, ¿no? El Hanan, que es esta energía más relacionada al varón, más relacionada a la guerra, más relacionada a las cosas que no cambian, más relacionada al uno. Y yo creo que el norte del mundo tiene un poco más esa energía, la energía del uno. Un amigo me comentaba que también eso puede explicarse porque, digamos, la constelación dominante del hemisferio norte es la estrella polar y la constelación dominante del sur es la Cruz del Sur, que tiene 4 estrellas, ¿no? Hasta por ahí podemos darnos cuenta que muchas veces las culturas del norte, por ejemplo, los coreanos, los chinos, tienden a tener esa idea de la unidad, ¿no? Del ser humano que se parece, que todos son igualititos, o que no les gusta mucho destacar, ¿no? En cambio, el sur del mundo tiene otras características que siento que nos hermanan, ¿no? Y en ese sentido, claro, los valores andinos, la perspectiva andina cruza toda mi obra y cruza mi existencia, porque considero que ¿cuál es la diferencia entre ser andino y occidental? Es la mentalidad, tu mindset, ¿no? Tu sistema operativo, cómo tú te relacionas con la realidad, cómo tú te relacionas con el resto de personas. Y creo que Paraíso Tropical Andino en ese sentido expresa esa un poco manera diferente de relacionarnos con la realidad que puede encontrarse en el mundo andino, creo yo, ¿no? Claro. Sí, y en realidad sí se siente eso a lo largo de todo el poemario a través de las imágenes, de cómo mezclas cierto tipo de animales o elementos que son netamente del Ande, con una visión, podríamos decir, un poco occidental, para que el lector pueda comprender. Yo creo, también. Carlos, si me permites. Asimismo, hay combinaciones con el quechua, que tienen que ver con tu faceta como traductor, ¿no? Y recuerdo ese poema, que está, me parece, en la página 32. Es un poema, podríamos decir, un poco escatológico,
que es también un tópico en todo el poemario. Y la oralidad es representar tal cual a través de onomatopeyas, fenómenos que están sucediendo o procesos que suceden. Como del español, de una onomatopeya del español pasas a un quechua, que también para reproducir el sonido se manifiesta también con toda esta cosmovisión que tú mencionas del mundo andino. En realidad hay ciertos elementos muy lúdicos en el poemario que realmente felicito y que he disfrutado leyendo. Está sobre todo el apartado de ejercicios, que a mí me parece realmente una propuesta poética admirable, algo que también veo que Peso Pluma ha podido arriesgarse, en realidad, poniéndolo, porque no es algo común. ¿Cómo viene tu mente esta idea de ejercicios? O sea, ¿qué es lo que tú buscas en realidad? Bueno, primero me gustaría, por favor, mostrarles un poco a quienes lo ven, la parte que se refiere a Edson, esta parte que es un poco más gráfica, ¿no? Que ya trae una especie de poesía o de versos en quechua generalmente, que nacen, te cuento, especialmente estos primeros, ahí está, creo que vamos a verlos en pantalla. Los primeros que son como caras de poetas con versos traducidos al quechua, nacen primero por una colección que nosotros publicamos en Dragostea, en el grupo editorial Dragostea. Yo fui parte como estudiante de literatura en la UNSA del grupo editorial Dragostea, y ahí publicamos una colección de poesía femenina con Alejandra Pizarni. Traducimos las que no estaban traducidas al español, René Vivian, Mercedes Delgado, etcétera. Entonces, a raíz de este libro que publicamos con Dragostea, yo hice estas intervenciones urbanas, que eran unos stickers, ¿no? Que pegábamos por la ciudad, y lo que nos interesaba, bueno, lo que a mí me interesaba aportar era aportar un poco a lo que se conoce como el panorama lingüístico, ¿no? Ustedes saben que en el Perú, lamentablemente, todavía las lenguas originales no tienen un espacio en el panorama lingüístico, es decir, en el paisaje lingüístico, no estoy muy seguro el término académico, pero el asunto es que a mí me interesa que la gente se choque con el quechua en las calles, ¿no? Y es por eso que salen estos poemas, y después los otros que están un poco más abajo, que ya son solo texto. Cuando yo regreso de estudiar literatura de Arequipa a Cusco, yo estudié en la UNSA, como les comentaba, y bueno, veo con cada vez más ojos críticos esta situación del turismo y de esta situación de cómo muchas veces en el Cusco el turista es una prioridad sobre el propio persona del Cusco. Hacemos estas reflexiones sobre estos temas y fuimos a pegarlos también por el centro histórico. Entonces, me gusta que este poemario también, como tú lo dices, no solo está el lenguaje de la calle, sino también están estas intervenciones que tienen su razón de ser en las paredes, ¿no? Claro. Es más, en las primeras partes de ejercicio, como si fuera una copia de un examen parcial, hay diferentes tipos de evaluaciones, podríamos decir, escolares, universitarias. Se puede implicar a diferentes tipos de contextos. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, una intención de buscar una participación activa del lector, que no solamente descifre y tenga una contemplación estética de todo el poemario, sino también como quizás el resultado y premio de ese esfuerzo, llegar al momento de ejercicios y tener ya las herramientas para poder analizar un problema social que está ocurriendo al menos eso es lo que se plantea, ¿no? Muy buena propuesta, en realidad es algo que sorprende, es algo común. Tanto Peso Pluma como tú han tenido esta iniciativa de poder arriesgar todo y poder empezar. Muy admirable. Muchas gracias. Bueno, yo estaba justamente con lo que mencionabas con relación a la crítica, por así decirlo, de cómo se hace o cómo en Cusco se prioriza más el extranjero que el cusqueño. Parece que lo mencionabas en otras entrevistas,
y también se nota en varios de los poemas. Hay un poema, creo que es uno de los santos de ejercicios, donde también está en inglés, varias de las partes están en inglés, ¿no? Entonces, creo que ahora es un poco más lo contrario, que se ha priorizado bastante, o en los últimos años se prioriza bastante las lenguas originarias. No sé si desde tu punto de vista has visto este cambio. Siento que todavía para mí personalmente resulta un poco superficial. A veces, como que se trata de incluir, pero también es como una idea de somos, estamos aquí, existen las lenguas, aquí está como cuando venden Cusco, pero no siento que todavía hay un cambio de integración, ¿no? ¿Qué piensas tú en este aspecto, no? Bueno, en ese aspecto yo suelo tener una postura, digamos, quizás muy entusiasta, porque yo vengo trabajando con los idiomas, digamos, desde así, bueno, esto ha sido en la universidad, ¿no? Básicamente toda mi vida, no toda mi vida, pero saben a qué me refiero, desde la universidad en adelante, ¿no? Y esos son, pues, yo he entrado a la universidad en el 2004 ya. Ya son 20, 15 años de trabajo que yo he visto cómo la situación ha cambiado, ¿no? Cómo se ha percibido, cómo la percepción de los idiomas originarios ha cambiado. Especialmente, claro, en los círculos monolingües, ¿no? Porque para mí una de las principales diferencias con respecto a la mentalidad colonial tiene que ver con el ser monolingüe, ¿no? Porque lo monolingüe también se refiere a esta idea del único, que es justamente esta trampa occidental con la cual todos, digamos, terminamos estando, pues, sometidos al final a un control geopolítico, ¿no? De ciertas potencias mundiales. Entonces, claro, por supuesto, que el quechua ahora esté en la televisión nacional, por ejemplo, antes, hace 10, 15 años era una utopía. Que salgan artistas como Lenin Tamayo del Q-Pop es otra utopía que hace 15 años simplemente hubiera sido una locura. Que el cine en lenguas originarias esté representado. Ahorita el mejor cine, y ustedes no me dejarán mentir, el mejor cine peruano ahorita es el cine que se produce en lenguas originarias, al menos, o fuera de Lima, ¿no? Entonces, por un lado, claro, las cosas parecieran que están tomando un lugar prevalente, un lugar mucho mejor, o esos lugares que antes a los idiomas originarios se les había negado. Sin embargo, justo conversando con otra colega cusqueña que trabaja más con la parte educativa, con los niños, me comentaba cómo un niño de 6 años que habla quechua y castellano, y ella habla quechua, el niño, cuando ella le pide al niño que se comuniquen en quechua, el niño le responde de 6 años, mamá, yo no quiero mostrar mi diferencia, ¿no? Es un niño de 6 años que ya tiene conciencia de que por mostrar su diferencia, alguien le va a dañar, ¿no? Entonces, mientras nuestra sociedad no sea amable con las personas que hablan los idiomas originarios, las cosas quizás no van a cambiar, como tú dices, de manera profunda. Y muchas veces hay mucho prejuicio de los propios hablantes. Nosotros creemos que los idiomas originarios están en riesgo porque nosotros no entendemos los propios hablantes, no entendemos cuál es su riqueza, o las mamás de los chicos quechohablantes prefieren que sus hijos no hablen en quechua porque no entienden, entre comillas, el valor del idioma. No es así, no está bien echarle la culpa a los propios hablantes de la situación de su lengua. ¿Cómo le vas a pedir a una madre que le enseñe a su hijo quechua si cuando ese niño de 6 años va a salir a la sociedad real lo van a discriminar, ¿no? Creo que mientras tampoco no estemos conscientes de lo doloroso y lo cruel y lo fuerte que todavía es la discriminación en el Perú en todo sentido, ¿no? No vamos a poder avanzar. Y yo creo que en Perú, a diferencia de Sudáfrica, tenemos una trampa en la cual nos podemos occidentalizar, nos podemos blanquear y no importando ni tu origen ni tu color de piel, tú simplemente puedes acceder a un mundo monolingüe castellano y que no te importa más y tú sigues para adelante, ¿no? Pero no todos queremos ese futuro, ¿no? No todos pensamos en un solo idioma, no todos pensamos que
que Europa es lo más chévere y que todos tenemos que parecernos a ellos, ¿no? Yo creo que existe en el Perú una gran cantidad de personas que no tienen esos valores, que no tienen esos objetivos, esos sueños, esas fantasías, ¿no? Con Europa, que es una fantasía un poco, ¿cómo se llama? De síndrome de Estocolmo, ¿no? Te violan, te asaltan, te secuestran y tú te enamoras de tu captor y lo sigues con fantasía. Entonces, claro, mientras ese niño de 6 años de Katka, de Quispicanchi, siga diciendo no quiero mostrar mi diferencia en castellano, pucha madre, ¿qué podemos decir, no, de la situación de los idiomas originarios? Sí, en ese aspecto estoy muy de acuerdo. Creo que es bastante el trabajo dentro de lo que se conoce ahora como educación intercultural bilingüe. Creo que también he escuchado bastante esa valla, ¿no? Ese obstáculo de que los niños ya no quieren hablar en la lengua. Entonces es un poco complicado Gladys, y sobre todo la conciencia. Sí, Gladys, dime. ¿me Sí, escuchas? ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. justo quería añadir algo, ¿no? No sé, Jorge, en- bueno, si últimamente o los últimos años has podido apreciar quizás proyectos que también buscan ello, ¿no? Lo digo porque no puedo dejar de mencionar al proyecto que tú posees, ¿no? Creo que no Chiribuchu. se escuchó. A mí se me ocurre algo respecto a lo que estabas comentando, Jorge, de Gladys, ¿me que puede decir que sí se me sí o escucha? Creo que ha sí es una pasado esto. cuestión que hay que preguntarnos, que hay que criticar, lo de la educación intercultural bilingüe sobre el uso de las lenguas originarias, cómo el racismo está inmerso dentro de las bases sociales, al menos del Perú. Eh, Hemos visto que también has tenido una faceta musical. Quizás podemos tocar el tema y comentaste que durante una etapa de tu vida que, bueno, te está sosteniendo. Pero creo que Víctor estaba hablando. Disculpen. Sí, Víctor estaba hablando. Ah, No ya, sé ya. si Sí, no, yo no lo escuché a Víctor. Sí, bueno, sería una Ya. cuestión de que En todo Jorge caso, tú responda sigue, dos Víctor, y ya preguntas, yo ¿no? luego retomo. En este caso sería cuestión de que Jorge responda dos preguntas, ¿no? Una, la que le comento, la de si se ha percatado otros proyectos que se aproximan a ese intento de traducción y también de una interculturalidad a través de la traducción. Jorge, ¿me escuchas? Hermano mío, no te escuchamos bien. Qué raro. se baja. En todo caso, escríbelo y Ya, por supuesto. porque En todo caso, sí, podría responder la pregunta de Carlos, ¿no? sí. ¿Cuál es la pregunta? Ay, yo quería añadir algo sobre la interculturalidad. Eh, sí, no sé si estoy como que investigando un poco sobre la interculturalidad, pero en la poesía, y siento que el poemario se habla de dos partes, la transculturación y por otra parte la interculturalidad, ¿no? ¿En qué término es que enfocaría su poemario? La interculturalidad yo la entiendo como un aspecto donde ya no es algo separado, sino confluyen varios aspectos de lo occidental, de lo originario de lo andino, incluso de otras perspectivas. Siento que su poemario va encaminado a eso, pero ninguna se termina de perder en el otro. Es como están uniéndose, pero no perdiéndose. La heterogeneidad, por ejemplo, también es un poco de eso. Y en la transculturación se toman aspectos de lo occidental y se transponen lo andino, ¿no? Eso yo lo entiendo un poco así, si alguien me corrige también. Pero ¿cómo ve usted o bueno, cómo ves tu poemario en ese aspecto, ¿no? Dentro de lo crítico literario, por así decirlo.
Sí, bueno, la verdad yo creo que en general en la vida, en la experiencia, los idiomas y las culturas están en constante comunicación, ¿no? Muchas veces estas ideas tan rígidas entre lo que es realmente occidental, lo que es andino, lo que es amazónico, muchas veces viene también de espacios académicos, ¿no? Donde las cosas son a veces blancas o negras. Y yo creo que en la realidad no es tan así, ¿no? Constantemente los idiomas y las culturas están aportando eh, su conocimiento, aportando su idioma, ¿no? Y en una perspectiva futura, en una perspectiva ideal, para mí sería así, ¿no? El propio quechua, el caso del propio quechua, justo hablábamos con Dante, editor de Pacarina, y sobre la problemática de, por ejemplo, publicar libros solamente en quechua, pero inventando esta especie de quechua que nadie usa, ¿no? Inventando palabras y haciéndolo solamente en quechua, cuando en realidad el quechua hace ya bastante tiempo no es así, pues, ¿no? Negar que el quechua está influido por el castellano y que el uso del quechua diariamente de las personas más, entre comillas, más indígenas, como quieran llamarle, usan castellano, ¿no? Entonces, creo que esta situación en la cual la cultura andina tiene una forma muy particular que no todos pueden verla, que no todos pueden entenderla. La cultura andina no es algo estático, ¿no? El actor andino es un actor que no cambia. El actor andino, el andino actual, sale de su contexto, de su comunidad, se va a la ciudad, se vuelve más misty, sale al extranjero, se vuelve un poco más gringuito y regresa a la comunidad y vuelve a ser andino, ¿no? Entonces, tampoco es que la situación es así de rígida. Entonces, espero que a través de este poemario podamos soñar, pensar en un país, porque no, ya lo es. Por ejemplo, el caso de Dina Ananco, ¿no? Ella es hija de Awajum y de One Piece. Vendrán hijos de Shipibos y de Quechuas, vendrán hijos de Ashánicas y de Shipibos, vendrán hijos de castellanos y de Shipibos. Entonces, esas personas actualmente o en el futuro van a hablar solo Shipibo y solo One Piece. Yo creo que en el futuro todas las lenguas van a seguir fortaleciéndose y podamos algún día de repente tener un nuevo español, un nuevo Perú, un nuevo idioma peruano en el que la influencia de las lenguas originarias sea aún más fuerte, no sea conocida por todos nosotros. Por ejemplo, el término Huetzaco en Shipibo, ¿no? Ahora que tenemos amigos en Shipibo, ya sabemos que Huetzaco es hermano, amigo, y lo vamos utilizando, y de repente esa palabra en Shipibo puede ingresar a nuestro castellano, ¿no? Entonces, lingüísticamente y interculturalmente, esa sería, digamos, la perspectiva de Paraíso Tropical Andino. Ahora Sí, sí, justamente. ¿se me Ahí ya. escuchará? ¿Se me Víctor. escucha? Sí, sí. Más bien, perdón, hace un rato no se me estaba escuchando. Jorge, ¿se me escucha? Sí, Ya, perfecto. Sí, justamente ahora que menciona Pacarina, ¿no? Ellos fueron uno de nuestros invitados hace unas semanas y justo por ahí va la pregunta que quería plantear, ¿no? Si reconoce, ha visto en los últimos años en Perú que, según su perspectiva, ¿no? Y las investigaciones que usted ha hecho, me imagino que desde su propio campo, eh, si ha visto un avance, ya sea editorial o de autores en general, que busquen estos vínculos, ¿no? Interculturales, como es el término que utiliza Gladys, me parece, para estrechar lo que son las lenguas, ¿no? Y también las culturas. Si últimamente ha visto eso, o es que todavía cree que a comparación de otros países estamos quizás en un proceso todavía de escasez de este tipo de proyectos, ¿no? O editoriales, etcétera. Bueno, considero que no, que Perú sí tiene un buen nivel con respecto a la edición en lenguas originarias. Creo que se han hecho cosas muy interesantes. El propio hecho de que Pajarina Ediciones exista, ¿no? Que es una editorial básicamente dirigida a los idiomas originarios. Sin embargo, creo que sí, todavía no hay esta idea o extendida al menos la idea de pensar los idiomas más en una perspectiva intercultural, ¿no?
creo que todavía tendemos a pensar que el shipibo es solamente shipibo y que el quechua es solamente quechua y que la xánica es solamente xánica. Sin embargo, justo con esta conversación con Dante, nosotros decíamos, y aprovechando que Chiriuchu TXT está ahí en la pantalla, los libros que nosotros, por ejemplo, hemos estado traduciendo a Gonzalo Tavares al quechua, ¿no? Y en esa edición que hemos hecho, nosotros hemos utilizado palabras en castellano, así un quechua mixto y también un quechua que nos interesa que sea un quechua que la gente pueda leer y disfrutar. Cuando uno publica en quechua, en ese quechua un poco artificial, un lector que se va a acercar a ese libro y que no va a conocer esas palabras, simplemente lo va a dejar y muchas veces esos libros completamente escritos en quechua, en ese quechua puro, podemos decir, son saludos en la bandera, para la bandera actualmente, ¿no? Que son textos que qué bonito que están publicados en quechua, pero que nadie puede leer. Entonces creo que sí, es bueno pensar en publicar los libros en lenguas originarias y darles apoyo a los lectores, facilitarles la vida a los lectores, pensar en los lectores de lenguas originarias, tal cual pensamos en los lectores de lengua castellana, ¿no? De ponerlos en el mismo estatus, no ponerlos en el museo, no ponerlos en estas situaciones que son solo saludos a la bandera. Porque en realidad, como repito, el quechua, por más que te vayas a comunidad lejana, profundo, ya el castellano se utiliza para poder clarificar y facilitar la comunicación, ¿no? Bueno, justamente pasando al tema de la traducción, también aquí viendo el proyecto que tienen sobre la comunidad de traductores, comentarle un poco, no sé si conocerá un proyecto que ha surgido en San Marcos también, que es Lengua Meta. Me recuerdo mucho a ese proyecto personalmente. Es un proyecto de una revista que tiene como fin la traducción literaria, ¿no? Tienen un número anterior donde incluían traducciones del inglés al español y del quechua al español. Y su propuesta también va por ese lado de poder mostrar mostrar la traducción. Creo que hay una polémica y se plantea también la polémica de si la traducción es parte o se puede hacer literatura a partir de la traducción, ¿no? O incluso la traducción, si se pierden elementos de los lenguajes originarios en la traducción, o se mantienen o se replantea. ¿Cómo ve la traducción desde este punto de vista, desde lo literario, como algo práctico, como algo, o como también un rescate que se pueda mantener esta parte artística, por así decirlo? Yo creo que es muy interesante la pregunta que haces porque cuando hablamos de lenguas que tienen diferentes perspectivas o diferentes modos de entender la realidad, nos enfrentamos a muchos retos. Por ejemplo, hay un reto que tiene que ver con el quechua. El quechua utiliza como imagen literaria la repetición, por ejemplo, ¿no? Repite dos versos, no los repite, sino que hace un equivalente, ¿no? O en el primer verso que es A, y el segundo verso es básicamente lo mismo, pero con otras palabras. Y eso también se expresa en otras formas, en la forma oral, etcétera, en el guay, ¿no? Entonces, cuando tú traduces eso al castellano, muchas veces para un castellano hablante la repetición va a hacerle un poco de ruido, ¿no? Y también, como ustedes saben, otro de las perspectivas que hay o de las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de traducir es que el quechua, al ser una lengua de sufijos, muchas veces hay pequeños detalles, pequeñas cositas, pequeños detalles que solamente por una sílaba cambian y que esos detalles o esas sensaciones, esa sensación que te da la palabra, no se puede necesariamente traducir al castellano, ¿no? Entonces, sobre este tema, Freddy Roncalla, que también es un poeta que fue el primero en realidad que yo leí en los años 90, ¿no? Es un libro que él publicó en los años 90 que se llama Escritos Mitimaes.
que es un libro híbrido entre ensayo y poesía, pero que también es híbrido con el lenguaje que es quechua, inglés, castellano. Entonces él decía que una de las maneras que se ha estado traduciendo del quechua al castellano es hipertraduciendo, ¿no? Muchas veces los poemas que tienen 10 versos en quechua, cuando pasan al castellano terminan teniendo 15, para solucionar este problema que les digo que los sufijos en el quechua le dan cierto saborcito que tú tienes que como que explicar en castellano para que no se pierda, ¿no? Entonces, creo que las personas que tienen que tomar estas decisiones, a las que tienen que dedicarse a la traducción literaria y poder saber cómo realmente llevar de una lengua a la otra estos pequeños detalles, son los poetas, ¿no? Yo no he estudiado traducción, pero por mi propia experiencia creo que el poeta tiene esa capacidad de solucionar los problemas de traducción, y no solo la capacidad, sino también la autorización. Yo digo siempre que el ser poeta a mí me autoriza a hacer muchas cosas, ¿no? Yo sé también que estoy pisando un terreno un poco escabroso, porque sé que muchos de los traductores consideran que solo un traductor colegiado puede hacer su trabajo, ¿no? Pero yo también creo que los poetas tienen ese permiso de ponerse a traducir. Sí, de hecho... Ay, Víctor. No, Gladys, tú lo que quieres comentar. No, dale. Ya, genial. Bueno, justo acá he compartido una de las traducciones que has hecho, ¿no? De un poema que me gusta mucho, uno de César Moro, llamado Antonio. Y rescato bastante que existe ese interés por mantener las exposiciones métricas, por así decirlo. Si bien no métricas, sí de contenido, ¿no? Y las métricas también se intenta de alguna manera trasladar, porque sabemos que trasladar del idioma español al idioma a otro idioma, por propios aspectos de la estructura, es muy difícil, es una labor que me imagino que requiere bastante tino para no trastabillar, y aún así muchas veces hasta los más experimentados traductores me imagino que alguna vez se habrán equivocado, ¿no? Pero rescato mucho eso y el interés que colocas en la traducción, ¿no? De hecho, también recuerdo que no solamente haces traducciones del español al inglés, sino que también vemos otros ejemplos en los cuales rescatas poesía quechua, me parece. Y es algo que también me parece muy interesante y que me hace preguntar también si ese interés, ese hábito que le llame la atención a la traducción proviene quizás de su faceta como estudiante. ¿Cómo define usted su paso por la universidad, ¿no? Como estudiante de literatura? Creo que es algo que es importante, ¿no? Dar a conocer. Con respecto a... Bueno, has planteado varias entradas. Me gustaría primero comentar que siempre las traducciones y el trabajo en general que hacemos en Chiriucho TXT y yo como persona también, se basa en la comunidad, ¿no? Creo que si un traductor tiene un corrector de estilo y también un editor, es mucho mejor trabajar en grupo, ¿no? Como se dice, 3, 4 cabezas piensan mejor que la una. Y con respecto, me perdí un poco cuáles eran las otras preguntas. Sí, Con respecto a las... principalmente yo quería pasar del hecho de que de rastrear quizás un origen en su gusto por la traducción y ubicarlo en su Sí, faceta como estudiante, ¿no? Y también sí, como estudiante en la universidad en Arequipa, como estudiante de literatura. sí. Mm, Sí, la verdad es que sí. Yo comencé con esto de las traducciones desde que ingresé a la universidad en 2024, ¿no? En la universidad ya nos enseñaban quechua,
y creo que a los 16, 17 años, cuando yo ingreso a la universidad y me enseñan quechua y comienzo a tener conciencia de cuál es la real situación de los idiomas originarios, creo que eso es un antes y un después para mí, ¿no? Yo ya no puedo ver la realidad, mi realidad ni la realidad del Perú de otra forma después de darme cuenta de la situación real de los idiomas originarios, especialmente yo en esa época todavía, claro, mi identidad, cuando uno está en el colegio, especialmente en el Cusco, el apartheid del Perú, ¿no? El blanqueamiento del Perú para mí comienza en el colegio. No sé si ahora los colegios del consorcio, los colegios católicos sigan teniendo esa especie de, los colegios particulares, quiero decir, ¿no? Sigan teniendo esa especie de corona, pero en mi época sí. Entonces, para mí en el Perú, esta división grande entre razas, este apartheid que todavía tenemos, ¿no? Comienza en el colegio, para mí. Los que en el colegio particular ya te vuelven una persona de un tipo. Colegio nacional te vuelve, en la mentalidad, ¿no? Digo, de nuestra sociedad. Entonces, yo entré a la universidad con esa perspectiva un poco más de colegio particular, ¿no? Yo creyéndote que porque estás en un colegio particular que pagas un poco más eres mejor. Pero ingresar a la Universidad Nacional y tener especialmente el curso de quechua me hace entender de dónde vengo y cuál es realmente la perspectiva y cuál es mi espacio, ¿no? Y a raíz de esto justamente nace cada vez más y más cercanía y más conciencia con respecto a la cultura andina. Y ya, pues ahí ya Dragostea, que fue el grupo editorial que nosotros creamos, siempre tuvo también esa idea de traducir, porque María Miranda, María Eugenia Delgado hablaba inglés, francés, entonces estuvo ahí presente esta necesidad de jugar con las lenguas, de hacer algo, ¿no? De entendernos no en un espacio monolingüe nada más, sino en un espacio intercultural, translingüístico, como querramos decirlo, ¿no? Y de ahí pues ya no parábamos con el grupo editorial Dragostea, mientras estuvimos 4 años en la universidad, 4 o 5 años, publicamos casi 40 libros, ¿no? Y con respecto a ser estudiante de literatura, muchas veces, si hubiéramos tenido una perspectiva un poco más de empresario, ¿no? Muchas veces siento que no solo en las escuelas de literatura, sino también en el propio ambiente editorial latinoamericano, diría yo, hay esta especie de sensación de que podemos luchar contra el capitalismo odiando el dinero, ¿no? Entonces, como odias el dinero y el dinero es malo, entre comillas, y la literatura no se vende y los libros no es un producto y tú tampoco como escritor eres un producto, sino eres casi un ser divino que recibe inspiración, el dinero no te importa, pues, ¿no? Entonces, creo que eso fue un error, ¿no? Si nosotros hubiéramos visto nuestro grupo editorial como un emprendimiento, hubiera podido hacerse autosostenible desde hace tiempo y hubiéramos podido tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, el dinero no es malo, el capitalismo, nosotros podemos, o sea, si le queremos hacer frente al capitalismo, primero tenemos que hacer sus reglas y desde el fondo, de repente, desde adentro, podemos hacerlo explosionar, pero no diciendo, no, yo tengo mi editorial, pero no le hago redes sociales porque, pucha, eso a mí no me interesa, porque para mí editar es otra cosa, ¿no? Pero no, para mí no, para mí yo soy un producto, mis libros son un producto, yo vivo de eso, no me gusta regalar mi trabajo, no me gusta trabajar gratis y no lo voy a volver a hacer, nunca más. Hablando de eso, eh, ¿se puede decir a día de hoy que se puede vivir de la literatura y que tú vives de la literatura? ¿O todavía? Eh, yo voy a vivir de la literatura, Por ahora mismo, estoy construyéndome, claro, para que la literatura sea uno de las fuentes de ingresos, ¿no? En esta época ya nadie puede tener una sola fuente de ingreso. Por supuesto. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy reeditando yo mismo los libros que, como Jorge Vargas Prado, especialmente dos, ¿no? Una novela juvenil y un libro de cuentos que quiero poner a Amazon. Y bueno, también estoy trabajando casi en 10 libros de traducción, mis propias novelas. Entonces, ya cuando tenga buenos libros que se puedan vender en Amazon, digamos, 2, 3, 4,
y tenga un flujo de ingresos gracias a eso. Cuando hay Peso Pluma me diga, ya, Paraíso Tropical Andino ha sido un éxito, hemos vendido toda la edición, aquí te damos tu pago, ahí ya pues te diré sí, por fin, pues estoy viendo literatura, pero por ahora estoy viendo de mi empresa, ¿no? Chiriucho TXT es mi empresa y yo soy un empresario también, como siempre digo, ¿no? Mente de empresario, cuerpo de atleta y alma de artista, ese es mi objetivo en la vida. Excelente. Sí, de hecho, concuerdo bastante con las ideas que mencionas. En la universidad suelen haber estas dos perspectivas, ¿no? Pero también fue en un curso de taller editorial donde nos enseñaron la diferencia entre que la literatura también es un producto y que no hay que regalar el trabajo y la cuestión editorial es algo que se debe ver como tal, ¿no? Como un negocio para hacer que sobreviva, ¿no? Que en realidad es lo que se busca, ¿no? Que sobreviva, sobre todo la lectura, la literatura en general, siendo ya lo que menos personas están leyendo, pero entonces no verlo como algo que de nicho, ¿no? Que hermético, como suele verse, como solía verse, ¿no? Siento que al menos esa perspectiva ha estado cambiando. Eso espero yo, sí, todo ese cambio. Y bueno, con respecto a vivir de la literatura, espero que también podamos vivir de la literatura como estudiantes de literatura. Claro que sí. Porque si trabajamos gratis, desde la perspectiva andina mismo, ¿no? Siempre tiene que haber una retribución, siempre tiene que haber un AINI. Si no hay AINI, si no hay retribución, las cosas se salan, o sea, se ponen de mala suerte. Y también, no solo por la cuestión energética, pues trabajar gratis es una cosa terrible y a los latinoamericanos, especialmente que estamos metidos en la cultura, nos encanta trabajar gratis. A los gestores culturales les encanta trabajar gratis. Y eso simplemente, acá en África lo he aprendido, no podemos trabajar gratis, no. Eso nos seca, nos apaga. Por supuesto. Y es Sí, más, ¿no? O sea, llegando a ese punto, me sorprende haber escuchado que han publicado cuando usted estaba en la universidad con sus compañeros bastantes libros. Y lo digo porque nosotros también, ¿no? En nuestro, quizás, por así decirlo, condiciones, también hemos participado en proyectos. Y la idea de la empresa o de conseguir una retribución a cambio, muchas veces en nuestra posición es quizás más complicado, ¿no? Como estudiantes, pero también quizás hubiéramos visto desde otras formas de conseguir ingresos y quizás vivir de la literatura, ¿no? Que creo que es lo que deberíamos apuntar como estudiantes, ¿no? De literatura, básicamente. O no creo que a una persona que estudie ingeniería quiera trabajar gratis, ¿no? Y no creo que ese sea el objetivo nuestro, lo que estamos invirtiendo como estudiantes también. Y invertimos también como proyecto de podcast y también apuntamos como podcast literalmente vivir de esto, ¿no? En algún momento, si se nos presenta la oportunidad. Y definitivamente es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y agradezco tener este espacio para conversar contigo y con las personas de la literatura como una empresa también, ¿no? Como de fomentar una empresa. Churiuchu para ti sería una empresa. Chirullo para mí es una empresa, un futuro, iba a decir imperio, pero qué feo suena, ¿no? Pero sí, o sea, tiene una corporación, yo ya me imagino, yo quiero tener una corporación, quiero tener radio, quiero tener mis grupos de K-pop, así, producir grupos, y Chiriucho, claro, es la parte de la literatura, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen al poeta Antonio Chumbile, seguro sí. De, claro, sí. Sí, él me dijo alguna vez en Lima, si la literatura del Perú no es conocida en el extranjero va a ser tu culpa. Entonces me lo tomo muy personal y sí quiero realmente ver cómo traduzco, ¿no? Literatura peruana y cómo la distribuyo en el mundo, especialmente en el público anglo, ¿no? Que ahí por ejemplo, estamos de espaldas muchas veces al mundo anglo, donde también tienen la platita, ¿no? Veo Milena Wharton o mucho contenido peruano en internet y no tienen subtítulos en inglés, entonces cerrados para un público gigante, ¿no? Entonces, yo quiero meterme ahí y decir,
A ver quién no tiene subtítulos en inglés, vamos a poner subtítulos, a ver cuáles son las mejores. Bestsellers, yo quiero estar metido en bestsellers, así. Mente de tiburón, ¿no? Un poeta también puede tener esa mentalidad, yo creo. Sí, de hecho, es necesario, Sí. es necesario. Bueno, pasando, creo que estamos viendo el examen parcial en la pantalla. De hecho, es la parte que mencionaba Carlos, ¿no? Que es la más experimental y es una, bueno, personalmente a mí no me parece algo que no, que de hecho va con Peso Pluma, ¿no? He visto que publicaron lo de Luis Hernández, los cuadernos de Luis Hernández, y los cuadernos de Luis Hernández son muy, muy experimentales, es como notas de todo, es como, entonces a mí me parecía más bien que tu libro encaja muy bien con lo que hace Peso Pluma, ¿no? En ese sentido. Y también quería ver sobre todo, ya que Víctor le está proyectando un poco sobre el examen parcial, cómo surge esta idea de examen parcial como propuesta y qué esperabas al menos del lector, qué esperabas que fuera la respuesta del lector. Yo siento que es también como un ejercicio para los estudiantes de literatura, un poco de en ese aspecto, pero ¿qué esperabas tú con esta parte del poemario? Sí, bueno, te cuento que básicamente esta era una... yo antes había publicado como Jorge Alejandro Vargas Prado un libro que se llamó Tigray. Y en ese libro en realidad era, todo ese libro comenzaba así, en realidad el libro mismo era un examen. ¿Y de dónde saqué esta idea? Seguro ustedes conocen este libro experimental que también se llama La Nueva Novela de Juan Luis Martínez, que es una novela chilena que es así, básicamente es un examen. Entonces, ya que los escritores somos, así nos gusta el hurto, dije, wow, yo quiero haber escrito algo así y ya pues hice mi propia versión de un examen literario, ¿no? Y de hecho me gustaría, lo que yo estaba buscando es simplemente un poco también reírse, ¿no? Un poco jugar con el lector, un poco jugar con la mente del lector y pasarla bien, ¿no? De hecho, reflexionar sobre lo mismo de todo el libro, ¿no? Sobre el tema de colonial, sobre el tema de la sensualidad, el tema del cuerpo creo que también es un tema presente bastante en el libro, ¿no? Entonces, sí, va un poco por ahí, creo. ¿Han llegado algunas respuestas? ¿Quizás? Alguien se haya atrevido a jugar contigo, te haya No, hablado, te haya mandado. no, la verdad, para serles sincero, es la primera vez digamos, ustedes están dándole, están hablando de esta parte. Generalmente las personas no hablan mucho de esta parte con respecto a Paraíso Tropical Andino. Así que me sorprende y me alegra. Sí, un poco revisando las entrevistas anteriores, vi que hablaban bastante de las partes de arriba, ¿no? Que, Claro, claro, pero no de esa parte en específico que me parece la más experimental sobre todo. sí, pues. Ujú. No, sí, es toda una revisión creo que de la cultura contemporánea actual, bueno, contemporánea actual, estoy redundando, perdón, pero contemporánea, en fin, de quizás Cusco, porque el propio término paraíso tropical andino me suena un poco a discordante, ¿no? Tropical, andino. Me parece que esa era la búsqueda, ¿no? La intención al poner el título un poco confrontacional contra... yo lo consideré así, desde que la primera leída fue como que tropical, andino, paraíso, suena como a un anuncio turístico de lo que, de Cusco. Y cuando seguí leyendo y leyendo, todos los elementos que se cruzaban entre lo occidental, como elementos también que imagino bueno, que provienen de una cultura también tradicional, por así llamarlo, proveniente de Cusco, todo este conjunto, toda esta mezcolanza que podríamos llamarlo, que se terminan conjugando entre sí, eh, implosiona quizás
o mejor dicho, termina por revelarse también como una crítica, con una confrontación ideológica en las últimas partes, con estos ejercicios y con estas imágenes, ¿no? Con las figuras de personajes relevantes de la literatura universal en una especie de folletos en donde se traduce frases suyas en quechua y se confronta a y literalmente es una confrontación. Entonces, el término paraíso tropical andino, para mí, desde mi perspectiva, es una confrontación también, ¿no? Y también quería preguntarte sobre esta implicancia en el título, ¿no? Paraíso tropical andino. ¿Para ti también es una confrontación? O... Sí, la verdad me gusta mucho cómo tú lo estás poniendo. En realidad el título surge por una canción de música chicha de Pumita Andy que se llama Soy Libre y que habla y comienza así, desde el paraíso tropical andino, Chuquillauyos, él habla de Chuquillauyos, ¿no? Que se le conoce a Chuquillauyos como paraíso tropical andino. Ujú, Entonces, cuando yo escuché esta canción, estaba haciendo creo los poemas y escuché la canción y dije, no, esto es mi poesía, ¿no? Mi poesía, yo vengo de un paraíso tropical andino, ¿no? Y eso no es ser chauvinista, ¿no? No es, Cusco es lo mejor, que la cultura andina es lo mejor. Simplemente para mí es un paraíso. Para mí es un lugar surrealista, para mí es un lugar locazo, bacán, donde yo quiero estar, ¿no? Entonces, ya que lo ha dicho eso mismo, un título, un cantante de música chicha, creo que calzaba bien, ¿no? Con lo que quería decir, que no es un título mío necesariamente, es un título de un autor de música chicha. Y claro, como tú lo dices, el paraíso, en este caso, pues implica todavía lucha, implica todavía injusticia, implica, por más que yo quiera decir, ay, sí, qué lindo es la cultura andina, ese niño de 6 años va a seguir sintiéndose raro al hablar su propia lengua, ¿no? Entonces, claro, esa es la paradoja con la cual luchamos, pero que yo creo que también sea una invitación para todas las personas monolingües del Perú a decir, a ver su propia identidad, ¿no? Y creo que de ahí surge también una de las partes más efectivas del libro, ¿no? ¿Para qué sirve este libro? Creo que cada uno que lo lee es imposible no posicionarse en alguna parte de su identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Realmente para mí el Perú es un país indígena, ¿no? No importa el color de piel, no importa mm, los, los aportes que han hecho otras culturas, que también son importantes y también no vamos a negar, ¿no? No hay nada puro para mí, pero yo creo que, claro, en el Perú tenemos esa posibilidad de ser un país indígena, pero todavía seguimos negándolo, ¿no? Nosotros, no, indígena, ¿yo qué voy a hacer? Yo prefiero ser, no sé, mestizo, occidental o lo que sea. Pero para mí, en mi cabeza, no funciona así. En mi cabeza, Perú es un reino como Egipto, ¿no? Es un reino milenario que nunca se ha extinguido, pues, ¿no? Hasta muchas veces con la colonialidad tenemos esa idea de que, claro, el Perú empezó hace 200 años y creo que eso es una falacia. El Perú no ha empezado hace 200 años, el Perú ha empezado hace siquiera 13, 14 siglos. Así que yo prefiero sentirme parte de eso, porque, porque es mi vida, mis experiencias. No, no sé cómo lo ves tú con respecto a ese posicionamiento que el lector de alguna manera es empujado a posicionarse, ¿no? Sí, justamente hemos hablado de eso en anteriores ocasiones con otros proyectos, ¿no? Cómo es que de alguna manera muchos, tanto difusores culturales como escritores, entre otros, nos comentan, ¿no? Que consideran muchas veces la literatura ya no como un final, sino como un medio, ¿no? Como un medio para hacer para hacer sentir su posicionamiento político. Y eso es una manera de hacer literatura, al fin y al cabo, ¿no? No sé cómo tú lo ves también, me pregunto, ¿no? Si tú ves también la literatura de esa manera, o desde tu perspectiva de estudiante de literatura también lo aprecias.
por otras vías, ¿no? O sea, no sé, me gustaría también preguntarte, aprovechar esta ocasión. Sí, yo creo que, bueno, es que mi vida personalmente, ¿no? Mi vida es política, ¿no? Mi vida, mi desarrollo, los temas que me interesan, mi empresa, todo tiene ese sentimiento de querer reinventar la realidad, ¿no? Como yo les comentaba al inicio, para mí la realidad, el Pachacuti ya ocurrió, ya estamos de cabeza, ya estamos en la nueva era, solo falta que nos acomodemos, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo con eso que la literatura tenga que ser un panfleto, ¿no? Yo no escribo diciendo, voy a hacer el siguiente libro revolucionario. Quizás sí, pero para mí lo básico en la literatura, y como estudiante de literatura lo digo, es la sonoridad, ¿no? Yo creo que puede ser un discurso muy elaborado, puede ser un discurso de colonial, puede tener todo, pero si no tiene esa magia del sonido, esa magia que el poeta tiene o el escritor tiene de jugar con la longitud de las frases, de jugar con los sonidos de las palabras, de tener conciencia de por qué pone cada palabra en cada sitio respecto a su sonoridad y a su efecto, creo que para mí eso hace la literatura. Entonces, por nada del mundo yo voy a sacrificar esa parte estética o sonora que para mí es la literatura. Y en mi caso también particular creo que eso tiene relevancia porque Paraíso Tropical Andino, sin quererlo, porque es simplemente mi propia voz, muchos han dicho, ¿no? Que tiene esa parte que es oral o que tiene esa parte del lenguaje de la calle, el lenguaje popular, que al fin y al cabo es simplemente mi manera de hablar, ¿no? Entonces, me gusta pensar que Paraíso Tropical Andino también recoge ese sentir oral, ¿no? Que es básicamente una de las grandes disquisiciones entre el mundo andino y el mundo occidental, el mundo académico, la oralidad y la escritura. El término oratura, me recuerdo un poco eso, la oratura. Así es. Sí, bueno, no sé si sería un buen momento para que pueda leernos alguno de los poemas de Paraíso Tropical Andino. Quizás, ¿te acuerdas tú de alguno que te haya gustado? A ver. Hay uno que he visto, a ver un momento. Creo que es uno de los primeros. Está, ahí va, Movimiento Perpetuo. Está en la página 12. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Bueno, me parece curioso en primer lugar la constante alusión a Tarzán, ¿no? La figura de Tarzán. Te iba a preguntar eso, pero sí. en especial uno donde se menciona y que me parece llamativo es uno que aparece en la página 142, uno en donde empieza con Tarzán, soy capaz de detener la turbina. Eh, mm, Recuerdo eso bastante, esa frase me llama mucho la atención. En las páginas Okay. 142 y no sé, lo que sí recuerdo era que era medio larguito, así que era una Sí. página y media, 2 páginas, pero ese me gustó bastante. Lo estoy acá pasando justo. Ya, entonces vamos con ese. Y Tarzán es básicamente este perrito, ¿no? Que les comento que me adopta cuando llego a Andahuaylías. A ver, dice así. Tarzán, soy capaz de detener la turbina, el incómodo rotar del motor ardiente. Me han iluminado los flashes del primer mundo y ya no he agachado la cabeza, sino que la levanté, sintiendo el viento propio de mis alas. Recibo la bandurria de los soldados del Perú, recibo la bendición de mis colegas del fútbol, Tarzán. ¿Habrá algún botón dentro de mí? ¿Habrá una palanca que me ayude a permanecer tranquilo? Confío en mi cargo público, en la diadema de plumas que adorna mi frente, en la fiesta de mis aguas internas, Tarzán.
Tiene que renovarse el agua en Posada, Tarzán. Tiene que correr, Tarzán, ahora que he ganado la medalla de las aguas inocultables, tras caminar por la pasarela de Lima Fashion Week, con mi capa y mi poncho. Soy capaz de lo más piola, Tarzán, de lo más elegante, de lo más locazo, Bobicha, Guruklev, Pantera, Duque. Ahora que he cortado finalmente ese lazo inadudible del sufrimiento y que construyo nuestro clan cánido, falcónido, felino, he venido a Lima, Tarzán, a buscar la visa, el contrato, el documento que me permite entrar al África, flying from one hemisphere to another, crossing the big oceans, mamacocha, contenedora real de mis miedos, templadora de mis músculos, alineadora de los 7 puntos sagrados de mi cuerpo, entrenadora de la vida y de la muerte y de la belleza, agua salada como mi sangre, mi sudor, mis lágrimas y mi pichi. La luz blanca cae sobre mi piel de campesino y ya no me avergüenza porque de pronto me he convertido en una joya engastada en el cuerpo del glaciar. A través de tus ladridos, a través de este electropoema, pongo la huella de mi pie chiquito en mi nueva partida de mi nacimiento y me declaro hijo del agua, mi tina de agua caliente, el océano Pacífico, el lago Titicaca y el río Madre de Dios, las aguas termales de la Raya, el sudor de las narices y los hongos geométricos de mis pies, las aguas calientes de Machu Picchu, Pueblo, de Cocalmayo, de Pachanta y los océanos tibios de México y las aguas congeladas sobre los poderosos Apus, Taita Usangate, felino titánico y celeste, Taita Salcantay, Pirámide, Humantay, Pirámide, Patrón Huascarán, Gran Papito Colquepuncu. He bebido de sus aguas y me he hecho adulto, Purejruna, errante andino, tomador de descargas eléctricas, puma de fuego galáctico, K-pop idol, deportista de alto rendimiento. Ya no siento más vergüenza de mis pies sucios a veces, ni de mi caca no occidental. Si sobrevivo 9 días más y supero la edad de Cristo, me han dicho, ascenderé de rango en esta vida y asumiré poco a poco el gobierno de las aguas de mi cuerpo. Gracias, mis amigos de Lámpara Azul. Paraíso Tropical, ya saben, en todas las librerías lo encuentran y también por la página web de Peso Pluma. En todo el Perú, en todo el Perú.
comenté que una faceta tuya que me había gustado bastante era tu faceta como productor musical. Hemos puesto acá como fondo musical algunas, algunos de tus temas, ¿no? Entre ellos, los que me llamaron bastante la atención son los de tu faceta como Ishisha, ¿no? Shisha. Eh, Hay un tema, por ejemplo, que me parece genial, en donde sampleas un fragmento de esta serie de anime, de Serial Experiment Lane. Lane, ¿no? Lane. Ah, la viste. Sí, sí, Uh, yo la vi y, y es fascinante. Y cuando la vi ahí, dije, no, esto lo podrías colocar de fondo mientras lees Paraíso Tropical Andino y tendría sentido porque también es la mezcolanza, esta interculturalidad también al máximo en su música. Entonces, quería preguntarte si también, más que nada, por así decirlo, tu perspectiva del arte, ¿no? En general, por así decirlo, no sé si se le dice la poética, para también referirme a la música, pero ¿cómo ves tú el arte, ¿no? En general. sí. Bueno, antes de responder esa pregunta, quería contarte que en la parte disco, que es básicamente un disco, ¿no? Experimental, o algo así. Bueno, hay lo que dice Guayno Experimental número 3 y Guayno Experimental número 5, son dos canciones de Shisha, ¿no? Y con respecto al arte, ¿cuál sería mi poética? Yo creo que yo soy un artista de la experiencia, en el sentido de que la única formación que he tenido en general en mi vida ha sido como licenciado de literatura. Después no he vuelto a estudiar nada, digamos, académico, nada así formalmente. Entonces, la música que yo he hecho tanto en Chintatá como en Ixixcha y posteriormente como tocante de huayno de orquestín, huayno cusqueño de orquestín, ha sido básicamente a través de la experiencia. Y creo también que la cultura andina muchas veces no necesita de los libros ni de la escritura para sobrevivir, porque justamente es una cultura que se transmite de generación en generación a través de la experiencia, ¿no? Como músico andino, tengo la oportunidad de estar no solo en las casas de las personas cuando celebran sus cumpleaños, en espacios muy íntimos, sino también, sobre todo, en las grandes festividades patronales, que como ustedes bien saben, no son solo católicas, sino también tienen una profunda vinculación con el calendario agrofestivo, ¿no? Con el calendario de agricultura. Entonces, por afuera tú estás festejando a una virgen, a un santo, pero por dentro tú estás en realidad yendo en el ciclo de la agricultura de la Pachamama, ¿no? Entonces, este tipo de festividades y todo lo que ocurre en 3, 4 días en las casas de cargo, etcétera, para mí son como clases maestras de la cultura andina. Ahí las personas aprenden a vivir en comunidad, aprenden a repartir el alimento, aprenden a cuidarse entre unos y otros, de todas las edades, ¿no? Hay niños que bailan en las comparsas, hay personas mayores, todos tienen sus jerarquías, y ese para mí es el espacio, la gran universidad de la vida, ¿no? Siempre me distancio un poco, yo sé que todos hemos sido estudiantes de literatura, ¿no? Pero me gusta distanciarme un poco de la academia, me gusta distanciarme un poco de la universidad y me gusta encontrar todas mis, bueno, no sé si todos, eso también hablar con un lenguaje absoluto a veces no es tan saludable, ¿no? Pero la mayoría de motivaciones digamos, yo me siento inspirado por la cultura popular en general, ¿no? Por la cultura del pueblo, por la cultura de las masas, que es donde yo me siento más cómodo. Yo no me siento, no sé, pues, no quiero ser nunca una élite o, no sé, pues, pensar que uno es más porque tiene
un bachiller, una licenciatura, ¿no? Cada persona tiene su locura, cada persona tiene su camino y solo se trata de aceptar a las personas. Y eso a veces es difícil, ¿no? Entonces, ese sería más o menos mi perspectiva del arte y mi perspectiva de mi poética, ¿no? Mi manera como yo creo personalmente el arte. Perfecto. Sí, parece más que interesante tu propuesta. Una poética de la experiencia, ¿no? Por así llamarlo. Y, y sí, pues, o sea, uno se da cuenta ese proceso creativo en tu poesía, no solo en tu poesía, también en tu música. Eh, es muy llamativo cómo la mezcla eh, de diferentes temas y diferentes géneros o incluso diferentes culturas se ven vertidas en en la música que realizas, también en la poesía que realizas. No sé si mis compañeros quieran comentar algo. En todo caso, también podríamos pasar a hablar un poco sobre ese, ese grupo musical que tenías, ¿no? Porque hemos hablado ya de la producción musical, de esos temas que están en SoundCloud y que recomiendo mucho visitarlos, ¿no? Ishisha, ¿no? Ishisha, ¿qué significa Ishisha? Como te lo comentaba, es una onomatopeya cuando tú llamas al perrito. Por alguna razón, yo tengo una fijación con los perros, o sea, con la idea del perrito, ¿no? Y siempre yo soy perrito. Entonces, en ese sentido de ser perrito, ya pues, cuando tú llamas a tu perrito, entonces, Ishisha es como Ishishito, ¿me entiendes? El Ishisha Claro. chiquitito, algo así. Entonces, ya es como el perro, es un sonido del perro relacionado a llamar al perrito. Eso significa Ishisha. Y ahora, ¿Ichintata es o Chintata? Chintata era también una banda de indie Andean rock, algo así. Y bueno, Chintata, aunque ahora creo que no es necesariamente una palabra andina del todo, porque al parecer también Chintata se utiliza en España, pero hace alusión a las fiestas, a las bandas tradicionales de caperos o de las fiestas tradicionales, ¿no? Que es como chin, ta. Y nosotros en Cusco, y seguramente ustedes también, estamos acostumbrados a las procesiones, estas fiestas grandes, masivas, ¿no? Culturales. Entonces, Chintata hacía referencia a ese sentimiento de crecer en un contexto en que la cultura viva está muy presente de formas masivas, ¿no? Porque estas procesiones o estas fiestas son, no es 10, 20 personas, son un montón. Entonces nosotros queríamos rescatar ese origen y hacerle entender a las personas que venimos desde ahí, ¿no? Y después de esa banda, estuve en Quillahuaynas del Perú, que ese ya era así, huayno total, o sea, era música tradicional, por decirlo de algún modo, ¿no? Comencé en este mundo tradicional gracias a mi amigo Ahmed, quien me llevó a tocar con las chañas, que sale por Lunes Santo. Entonces ahí la experiencia con la música es completamente diferente, porque no es que la gente te dice, ah, esto es fa, esto es la, nadie te va a decir qué nota es, nada, simplemente tú vas y tienes que aprender a tocar de oído. Y eso fue, por ejemplo, también, claro, un gran cambio de perspectiva, ¿no? Cuando yo estaba haciendo música sin saber, en Chintatá, digamos, yo necesitaba saber qué notas estaba tocando, dónde es fa, dónde es la, y tenía mi papelito, y ahí, ¿no? Encerrado en el cuadradito, que muchas veces es esta perspectiva de la única mundo que viene como Occidente. Y cuando de pronto me tiran a la piscina de la música tradicional en la cual tú tienes que, con el violín, ya pues, defenderte tú solito, es otra locura. Y ahora ya la música andina, digamos, yo la saco de oído nomás. El cualquier guayno, dame 2, 3, 10 segunditos, ya sé dónde, qué cosa, de qué se trata y puedo tocar. Entonces es interesante ese cambio de mentalidad que nos puede ocurrir en todos los ámbitos, ¿no? Con respecto a nuestra cultura, cuando te das cuenta que el camino occidental de repente no es solo el único camino que tienes otras perspectivas para entender la realidad. Por supuesto.
Sí, sería interesante hacer ese ejercicio de ponerle un huequito. Yo soy al revés, yo no puedo identificar una canción hasta escuchar la letra, así que me parece alucinante. Y pues, Bueno, mm, creo que Víctor iba a decir algo, Víctor, que te corté. No, no te preocupes. Solo mencionar ese interés, ¿no? Por aprender. Hace unos días estaba viendo unas stories tuyas, Jorge, las destacadas, ¿no? Y vi que había una en donde estabas aprendiendo a tocar otro instrumento. Y creo que ello iba acorde a que pertenecías, corrígeme si me equivoco, al grupo Villaguainas también, ¿no? Eh, que literalmente no tiene quizás en esencia, en la temática, no tiene mucho que ver con lo que hacías en Chintatá. Corrígeme también si me equivoco, pero eh, entonces veo que has tenido diferentes facetas con el paso de los años y no sé a qué se debería ello, ¿no? Quizás a lo que comentas del arte como experiencia o, o no sé, por ejemplo, yo hago un día una cosa, otro día hago otra cosa totalmente diferente, pero no lo hago con una perspectiva más allá de diversión, ¿no? En cambio, creo que tu perspectiva va más allá de ello, ¿no? Hacia una perspectiva más artística. Así que, entonces, no sé, quería preguntarte eso, ¿no? Antes de pasar a otra sección. mira, yo creo que todo esto se debe a que cuando estaba, digamos, de su edad de ustedes, cuando estaba estudiando, cuando era un estudiante de la universidad, después cuando salí, comencé a chambear, eh, mi yo de esa época estaba corriendo una carrera de velocidad, ¿no? Porque yo estaba pasando por muchos problemas de ansiedad, especialmente, y la única manera de poder escapar de esa sensación que en esa época yo no entendía que me estaba pasando, claro, era correr una carrera de velocidad y meterme al trabajo 100% y meterme al grupo 100% y hacer música hasta la madrugada y de alguna manera como que extenuarme para escapar, ¿no? De esa sensación que me estaba volviendo loco. Entonces ahora ya que he probado muchas cosas, ya estoy más tranquilo, ya también uno madura, uno logra conversar con uno mismo y también tiene que ver con que, pucha, yo tengo esos tres caballos, ¿no? Corriendo delante de mí, que son la poesía, la literatura, la música y el deporte. Entonces, ahora tengo una manera organizada para poder dedicarme a lo que me gusta todos los días, ¿no? Ahora ya es algo más sostenido. Estoy intentando tener clases de canto, clases de música. Yo quiero ser un músico. O sea, siempre pensando, yo voy a terminar de ser lo que soy de repente mayor, ¿no? La vida es un devenir. Entonces, cuando sea mayor, ya, pues si quiero ser un músico que pueda dominar varias cosas. También quiero seguir entrenando y ya, pues quiero seguir produciendo muchos libros. Ya nos contarás de ello en la última, ya cuando finalicemos, que ya no queda mucho, porque sé que ya es madrugada, ¿no? Son las 3 4 5 de la mañana. Ahora ya va a ser las 5 de la mañana, ya me iré de corrido nomás al día nuevo que viene. Así que mejor si seguimos hasta las 6 de la mañana, que sea. Sí, justo hay una sección que nos falta cumplir, que son preguntas de Instagram. Nos han llegado unas Y yo cuantas también tengo preguntas. preguntas de Insta por aquí, ¿eh? Ah, sí, sí vi que hiciste también tu story. Es la primera vez Acá, que otro proyecto hace su story también y qué genial, ¿ah? claro que sí, Me gustó bastante. somos Este, uno, somos uno. mm, bueno, no sé, Carlos, ¿quieres decirlas? No sé si Carlos me escucha. Carlos. Gladys, ¿puedes hablarle a Carlos? Te escucho por el Twitch, Víctor, Ya, pero con un poco de delay. Ahorita estoy entrando a la cuenta de Instagram. entra desde el celular, ¿ah? Porque desde el
tu ordenador no lo vas a poder ver. Bueno, aprovecho este momento para también comentar que para mí también es una alegría estar en Twitch, ¿no? Yo más o menos sigo algunos streamers. Algún día seguro también me da ganas de prender en Twitch cuando estoy haciendo mis libros, digamos, cuando traduzco. Quisiera proyectar mi pantalla y que me filmen y yo... A mí me gusta leer en voz alta, ¿no? Creo que de ahí también tiene que ver con el asunto de la oralidad de la literatura. Para mí, la literatura en realidad, claro, como decía, eh, es oral. Entonces, qué bueno estar en Twitch. Muchas gracias, chicos, por iniciarme en el Twitch y ya pues veremos qué más se puede hacer por acá. No, por supuesto, sería genial. Cuenta con nosotros, cualquier duda que tengas. Somos también nuevos, pero y quizás ahora mismo tenemos algunos errores todavía, pero creo que en base a los errores también se aprende, ¿no? Y en base a nuestra experiencia, ¿no? También nuestra experiencia es muy importante en ese sentido. Y la literatura, como dices, a mí una vez me dijeron, ¿no? Si tu cuento, si lo que escribes no, al momento de leerlo suena mal, que estás escribiendo, no estás escribiendo bien, ¿sabes? Me lo han dicho varias veces. Y Ah, la rítmica. la rítmica, ¿no? La Sí, rítmica, sí, sí. todo tiene Yo sentido. creo que es muy, muy importante para los estudiantes de literatura, quienes nos están escuchando, y para los músicos también. Es una gran cosa grabarse y escucharse, y leer en voz alta. O Sí. sea, Osvaldo Reynoso me decía, ¿no? La literatura tiene que sonar como un carro que va en una autopista sin huecos. Cuando suena, ta, 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 que te chancas, no puedes avanzar ahí. Y se nota, cuando escuchas lo que lees, se nota. Cuando fluye, cuando no fluye. Sí, pues. Bueno, Carlos, no sé, si tienes alguna dificultad avísame para leerlo yo, si no. También quizás pueda Léelo conversar con tú, los... porque sigo buscándolo. A menos que me esperen. Entonces, como empezamos con la de Jorge. A ver, sí, a ver, déjenme chequear. Se han conectado bastantes por mi Insta. Gracias a todos quienes están ahí desde mi Insta siguiéndonos. A ver, bótame tu GA, dice. ¿Puedo votar un GA? Sí, sí, sí. Claro. ¡Ah! Acá otra pregunta, dice. Bro, ¿dirías que tu literatura es universal? Yo creo que sí, mi literatura es universal. Sí, sí. A ver, otra pregunta. Dice, súper interesante, gracias siempre por las luces, gracias, Tanito. Eh, ¿Cuál es tu poema? Ay, 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 nos están conversando entre ellos. Gracias, compañeros, qué lindo. Están conversando de eso, paraíso tropical andino. Alguien tuta hubiera cocha, persona equipaje, pues papá, alguien tuta cachun, hubiera cocha Anthony, Ronasimi, Pipe, Ricky, Rimanakusu. Eso es, esperen, tengo otro, allá, ¿qué champú usas? Dice. No, sí uso champú, cualquiera en realidad, cualquiera. En realidad es un mito que se tiene, ¿no? Que cuando tienes el cabello así bien corto, que no usas shampoo, que no usan shampoo, pero es mentira. O sea, No, no. es mentira, es mentira. Todos usamos shampoo. ¿Cómo te encuentro en Twitch? Me dicen. Me encuentran en Twitch como Coyorpuma, CCOILLURPUM. Jaja, no se rían, a mis Instagramers están que se ríen por el champú seguramente. Ya, bueno, si Carlos no puede leerlo, lo voy a leer yo, pues. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado. La primera es, Carlos está viendo otra cosa, creo. sí, Carlos ya declinó hace 5 minutos, creo, de buscar. Yo también estoy intentando de buscar, pero Víctor, tienes que enseñarnos. Estoy acá, pero no lo encuentro. Ya, voy a empezar, No, voy a empezar, voy a empezar. La sí, primera dale. dice, ¿Coyurpuma es su apellido real? ¿Ya ves? No soy el único. La primera es, ¿Coyurpuma es su apellido real? Sí, Ahora sí.
Sí, ahora sí. Ahora sí. La otra vez. ¿Cuáles han sido sus influencias en la poesía? Mis influencias en la poesía ha sido básicamente la poesía peruana. Tengo tres grandes pilares que siempre menciono, tres, cuatro, que son César Moro, Osvaldo Reynoso, por supuesto, Manuel Escorza y Gamaliel Churata. Ellos serían como que mis cuatro pilares. Y sí, no he sido muy lector, o sea, he sido bien lector de la tradición peruana, ¿no? Eso es lo que me ha formado como escritor. Aquí dice, ella tiene acá media picando, ¿no? Eh, algún poeta que no le gusta en el Perú, acá dice en el Perú. Personalmente o su poesía. No, no puedo responder eso, déjame pensar. ¿Quién me cae mal? ¿Eso me están preguntando? O... No, creo que se refiere más a otro aspecto, ¿no? Al poético, artístico, supongo. Bueno, todos los poetas que dicen lo mismo y lo mismo, ¿no? Todos los poetas que parecen una repetición, todos los poetas que no cuidan la sonoridad de sus palabras, todos los poetas que están enceguecidos por la cultura occidental, no me gusta. Bien, bien. La otra que ya, ¿es quechua hablante de nacimiento o lo aprendió? Lo aprendí. Pero mi abuelita sí hablaba. O sea, es la clásica, ¿no? En que nuestras familias, digamos, mi abuelita hablaba y yo he crecido escuchándole, ¿no? Ella a veces no se refería a nosotros, o a veces sí, cuando me llamaba la atención, que se me molestaba, pero era más un poco de relacionarse con afuera. Y creciendo, escuchando, viendo eso, también es debatible, ¿no? Porque yo puedo hablar castellano y de repente no he hablado quechua desde niño, pero mi mentalidad, la manera en cómo proceso el mundo, este, es diferente, ¿no? Pero bueno, no es mi primera lengua, si esa es la pregunta. Bien. Otra pregunta, la penúltima ya. Dice, ¿recomienda poesía en quechua? Pues me imagino que se refiere a qué autor, poema, ¿no? Bueno, el paraíso tropical andino, no, mentira. Déjame pensar. Bueno, yo creo que si estás buscando recomendaciones, uno puede acercarse al catálogo de Pacarina Ediciones, que es la editorial de Perú dedicada a los poetas originarios, y también darle un poco de atención, aunque ahora está un poco dormido, al Club de Poetas Originarios del Perú, movido especialmente por compañeros amazónicos. Yo soy parte también de ese grupo, pero por invitación de ellos, ¿eh? Pero se ha dormido un poquito. Sin embargo, ya quiero comentarles que para el próximo año ya tenemos la publicación del primer libro de Gonzalo Tavares, este escritor portugués, en Shipibo. Ya estamos trabajando el primer borrador en Shipibo. Así que atentos a lo que se viene con Chiriuchi TXT y con Paraíso Tropical Andino y con Pacarina Ediciones para que sepas todas las novedades de la poesía en quechua. Ah, por supuesto, un saludo a nuestros amigos de Pacarina. Y bueno, la última pregunta ya me la respondiste, ¿no? ¿Tiene alguna poética o visión de la poesía? Sí. Hermano, perdón, ¿cuál es? ¿Qué? Dice, ¿tienes alguna poética o visión de la poesía? La poética de la experiencia, ¿no? Creo que podemos quedarnos con lo que estábamos mencionando. Es una buena Si me respuesta. permites, acá tengo dos preguntas también que me gustaría responder. William pregunta, ¿cuándo publicarás una novela? Dios mediante para el 2025. Acá hay otra pregunta que dice, ¿leíste al poeta David Mesa de México? Si es así, ¿qué piensas sobre su poética? Sí, leí a David Mesa en aquellas épocas cuando estaba de moda el grupo de Facebook, los perros, no los perros hambrientos, los perros románticos, ¿no? Liderado por Luna Miguel, ahora una poeta española bastante conocida, Kevin Castro. Y ahí fue donde nos mostraron a David Mesa, ¿no? Un gran poeta, gran poeta. Para mí su poética se relaciona un poco con Héctor Hernández Montesinos, que es otro poeta chileno, que también estuvo bastante de moda. Así que apruebo la poética de David Mesa. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Jorge.
No sé si tienes algún proyecto del cual nos quieras hablar para finalizar con este espacio, ¿no? Que nos ha quedado un poquito chico, No, pero solamente quería agradecerles a ustedes por todo su cariño. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook como Jorge Alejandro Coyor Puma, en Instagram como errante.andino y nuevamente les invito a adquirir en todas las librerías del Perú y a través por internet de su paraíso tropical andino. Yo creo que sigo buscando esa oportunidad, ¿no? de destacar en el ambiente literario del Perú, aunque con un nuevo nombre es un poco difícil. Yo siento definitivamente que al tener un nuevo nombre, digamos, el asunto de prensa baja, ¿no? El asunto de la, no sé, del interés quizás, y de repente hasta es por la temática, ¿no? De repente también un apellido en quechua no termina de convencer a muchas personas o termina haciéndole mucho ruido a las personas, pero no me importa, poco a poco, con espacios como estos tan valiosos, especialmente de estudiantes de literatura, de mis colegas, yo les agradezco mucho por este espacio y espero que no sea la última vez. igualmente, igualmente. Sí, Ya igualmente. se viene, mañana o pasado ya colgaremos esta entrevista o esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Así que para aquellos que no hayan podido asistir, pues les damos la oportunidad, ¿no? De que lo puedan ver eh, ya diferido, ¿no? Lo bonito Muchas quizás siempre es en vivo conversar, pero a veces no se da, ¿no? Y lo que sí estamos de acuerdo es en que nos ha gustado bastante esta entrevista, esta transmisión. Eh, Te recomendamos abrirte un canal de Twitch porque seguro tiene muchas cosas que comentar. Eh, y cuando gustes, quizás si algún día vienes a Perú, avísanos y por ahí estaremos, ¿no? Para cualquier cosa. Eh, Sí, sería lindo poder organizar algo, alguna lectura o algo en San Marcos, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí. Es algo que nos gustaría en algún momento. Sí. Y ya, muchas gracias a todos por asistir y con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Ahí da. Ya cambió, ya cambió. Sí, damos libres. Gracias, Jorge. ¿Eh? Sí, eh, no, y a ti, porque pocas personas han sido tan sinceras, han sido tan sinceras de decirnos lo de la literatura como una empresa. ¿Eh? Pocas personas han sido tan sinceras. Sí.